Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Damos gracias a Él por la maravillosa oportunidad que el día de hoy nos brinda de poder estar acá con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día sábado. Por cierto, estamos a fecha 28 de enero del año 2023. Damos gloria a Dios por un día más de vida, un día más de victoria que Él nos ha dado. Estamos acá compartiendo este devocional y cuando terminemos este devocional vamos a prepararnos, pues tenemos ahora una reunión en el hogar de una familia donde estaremos compartiendo un grupo de hermanos y esperamos poder tener un momento agradable. Si vive en el área de Bridgeport o en el área de Fairfield, Westport, New Haven, Hendon, donde se le haga cercano, es más que bienvenido para poder reunirse con nosotros en este maravilloso día para compartir y adorar a Dios con nosotros. Si vive en el área de Connecticut y desea visitarnos, estamos localizados en Hendon, en el área de New Haven. Ahí está el edificio donde la iglesia se reúne y el día de mañana, domingo, a las 6 p.m., estaremos ahí teniendo nuestro estudio bíblico y nuestro servicio evangelístico. Es más que bienvenido y si necesita información, pues estamos para poderle servir y trataremos también la manera de compartir los servicios o al menos los cantos y las predicaciones vía redes sociales. Así que no se los pierda y esperamos que pueda ser bendecido como nosotros somos bendecidos. El día de hoy quiero traer el devocional sobre Tíquico, compañero de milicia del apóstol Pablo. Tíquico es llamado como uno de los hermanos fieles, el cual consoló a los santos. Es maravilloso que el nombre Tíquico significa afortunado y considero, después de leer algunas cosas acerca de este maravilloso personaje, de este maravilloso cristiano, que Tíquico fue afortunado de haber encontrado el tesoro perdido, el tesoro escondido, el tesoro que muchos han querido encontrar y no han sabido cómo, y no se han dado cuenta que lo han tenido en sus manos. Tíquico encontró el evangelio del Cristo viviente, lo decidió atesorar en su corazón y vivir por él, con él y para él. En Cristo Jesús, Tíquico fue un hombre afortunado de haber alcanzado la misericordia que Dios ha dado a la humanidad por medio del derramamiento de gracia infinita que hizo en Cristo Jesús. Necesitamos nosotros aprender a ser cual Tíquico, que encontremos el tesoro del evangelio y atesorarlo para nosotros y luego entonces anunciarlo a las demás personas, ser afortunados. ¿Saben? Tíquico fue un compañero del apóstol Pablo y en Hechos 20 nos damos cuenta que Tíquico estuvo allí presente cuando Eutico cayó de la ventana mientras el apóstol Pablo había extendido el mensaje a la medianoche pasando. Este personaje Eutico cae de la ventana y entonces el apóstol Pablo va hacia abajo, ora por él y Eutico pues no muere, queda con vida. Y Tíquico estaba allí. ¿Se imagina usted estar presente en este momento donde el apóstol Pablo está predicando? Este joven se cae por la ventana, se queda dormido y se cae y Tíquico ver cómo Pablo ora por este joven y este joven no muere después de haber caído de esta altura. Creo que es maravilloso poder ver cómo Dios obra a través de sus siervos y siervas, a través de los tiempos, de cómo Él obra a través de sus hijos e hijas. Es maravilloso estar cerca de personas que honran a Dios con sus vidas en todo lo que hacen. Permítame compartir con ustedes el texto sagrado, pues lo que importa es conocer lo que la Biblia dice para que podamos tener un conocimiento más amplio. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 20, vamos a leer del verso 4 hacia el verso 12. Así que si a usted no le gusta mucho la lectura, pues
tendrá la oportunidad de escuchar ahora la lectura de la Sagrada Escritura y pues espero pueda poner de su atención. Aquí dice que acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, dice acá Lucas, quien es el escritor del libro de Hechos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, o Eutico, no sé cómo lo vamos a pronunciar, pero la cosa que es así, Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Bendito sea Dios que los servicios del tiempo en el cual estamos viviendo no son en el 3er piso de un lugar o que estemos sentados en las ventanas, porque a como se ve la cosa, fueran montones de muertos diarios que se quedan dormidos y ¡pum! Hacia abajo, muerte segura, hermano. Eutico fue el ejemplo que nosotros pudiésemos tener para nosotros hoy en día, ya que muchas veces la gente llega a la iglesia, y no me refiero a gente que no es cristiana, sino cristianos que a veces están durmiendo y el que no es cristiano está con todo el deseo de escuchar. Solo para que tengamos una idea nosotros de lo que a veces la vida real nos muestra a nosotros. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahí estuvo Tíquico, de quien estamos ahora hablando. ¿Saben? Tíquico era bueno en poder tomar órdenes. Era el tipo de personas que Pablo le decía hay que hacer esto y él estaba dispuesto a hacerlo. No estaba ahí para preguntar, argumentar, decir no, decir sí. El apóstol Pablo le pedía a Tíquico hay que hacer algo para la obra del Señor y quiero que hagas esto. Él estaba listo para hacer lo que se le pedía. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11 hacia el verso 12, dice que solo Lucas estaba con el apóstol Pablo y le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Así que Tíquico fue enviado a Éfeso y gloria al Señor, pues recuerden que Éfeso era el lugar donde estaba Timoteo. Cuando Tíquico hubiese regresado de Éfeso nuevamente a estar con el apóstol Pablo, ya el apóstol Pablo le tenía en la lista de las personas que iban a ser útiles para poder ir a Creta, donde estaba Tito. En la carta a Tito, capítulo 3, verso 12, dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Se da cuenta usted? Tíquico estaba siempre dispuesto a servir, él estaba atento a trabajar, él estaba dispuesto a poder hacer la obra del Señor para poder ser el afortunado en prestar el servicio a aquel que le había salvado. Tíquico, estimados oyentes, era una de las personas que conocía la situación del apóstol Pablo y también podía consolar a los hermanos por medio de conversar con ellos la realidad de las cosas, de lo que Pablo estaba viviendo, y además de esto conocía la Escritura como para que Pablo lo enviara a Éfeso, lo enviase a Creta, lo enviase a Colosas. Era porque Tíquico era un fiel ministro del Evangelio. ¿Por qué digo Colosas? Porque a los colosenses, en el capítulo 4, verso 7 y verso 9, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano,
que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aquí va entonces Tíquico juntamente con Onésimo, dispuestos a hacer la obra a la cual ellos habían sido enviados. Entonces estamos viendo que los compañeros del apóstol Pablo eran compañeros de trabajo, eran compañeros de hacer la voluntad de Dios, compañeros de predicar el evangelio, de estar preparados para toda buena obra, listos en todo tiempo. No eran compañeros de alcohol, no eran compañeros de comida, no eran compañeros de pesca, no eran compañeros de pasar un buen rato, eran compañeros de hacer la obra de Dios. Y qué bueno cuando hay hombres y mujeres que están dispuestas a hacer la obra del Señor. Esta clase de personas motivan a las personas que están cerca de ellos para que sientan el deseo de poder seguir hacia adelante en vez de retroceder. Ahora, Tíquico, juntamente con Onésimo, estaban yendo hacia allá, a Colosas, y podían consolar a los hermanos que estaban allá. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podían ellos consolar a los hermanos en Colosas? ¿Cómo pudieron haber hecho este trabajo? Pues bien, primero era de que podían ellos mostrar que el sufrimiento por Dios vale la pena. Y este sufrimiento durará solo un poco de tiempo, ya que muy bien y claramente en 2 Corintios capítulo 4 verso 16 se nos dice que nosotros no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y qué hermoso hubiese sido poder escuchar a Tíquico estar hablando estas maravillosas palabras a los hermanos en Colosas, diciéndoles, no se preocupen, no se estresen, no se desvíen, manténganse firmes, crean en el Señor, mantengan la fe, mantengan la esperanza. Esto que ahora están pasando es temporal, no es para siempre. Lo mejor está por venir. El Señor aún sigue reinando. El Cristo resucitado está gobernando. No se desesperen. Y qué bonito hubiese sido poder escuchar a Tíquico, un compañero de milicia del apóstol Pablo. Es maravilloso cuántas palabras de ánimo pudieron Tíquico y Onésimo compartir a los hermanos allá en Colosas. Qué envidia se siente de saber que estos hermanos allá pudieron escuchar a estos hombres de Dios. Nosotros algunas veces escuchamos a hombres de Dios que tienen tanto conocimiento, tanta experiencia en el transcurso de su vida de cristianos, y uno quiere estar ahí pendiente de lo que van a decir, escucharles, poner atención, cuántas palabras de ánimo quieren decirnos, y es maravilloso, hermanos. Así que cuando alguien puede consolar y animar el corazón de otras personas bíblicamente y en base a la experiencia del evangelio, es maravilloso estar cerca de estas personas, hermanos. Qué envidia, honestamente, poder saber que estos hermanos escucharon palabras tan confortantes de estos compañeros del apóstol Pablo. Otra de las maneras que pudieron haber consolado el corazón de los hermanos en Colosas, estos hermanos, fue al mostrar que los cristianos tienen esperanza, tienen motivo de qué gloriarse, tienen la esperanza en el Señor de que algún día le podremos ver. Ya sabemos lo que Pablo escribió en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. ¿Se imagina usted cuando Pablo hablaba o escribía estas palabras, estos compañeros escuchando, y cuando podían consolar a los hermanos, decirle, hey, traemos buenas nuevas? Sabemos que el apóstol Pablo escribió una carta a los tesalonicenses, les escribió otra segunda carta, y en esta segunda carta les hablaba de que va a llegar un momento donde el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y vamos a estar para siempre con el Señor. Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. No se preocupen, mantengan la esperanza. Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar para siempre con el Cristo resucitado, el Mesías, el Salvador. ¡Qué maravillosas palabras! ¡Qué maravillosas palabras hubiesen podido escuchar los hermanos de Colosas, de Onésimo, de Tíquico, hombres trabajadores en la obra del Señor! ¿Usted se imagina, hermano, hermana, lo maravilloso que es escuchar estas palabras de ánimo, de confort, que le llaman por ahí, y saber que hermanos nuestros, a pesar de estar sufriendo, son hermanos felices en el Señor? Que les hubieran dicho, hey, a pesar de que el apóstol Pablo ha estado preso, es el hombre más libre que ustedes pueden conocer. A pesar de ser azotado, es el hombre más feliz. A pesar de estar refugiado en una cárcel, él está libre, él no está preso, porque él es prisionero de Cristo Jesús. En la carta que Pablo escribe a Filemón dice estas palabras: prisionero de Cristo Jesús. ¿No lo mantenían prisionero las cadenas? ¿No lo mantenían prisionero las rejas? ¿No lo mantenían prisionero las paredes? No, Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Cuando Él quiere que esté libre, estoy libre. Y cuando Él quiere que esté en la cárcel, estaré en la cárcel. Porque aquí o allá o aquí puedo ser útil para el Señor. Cuando Él estaba afuera, estaba predicando. Pablo no tenía tranquilidad, él estaba predicando. Él salía estando libre, él predicaba. Pero cuando necesitaba el Señor que una carta fuera escrito, ¡pum! Pablo, vamos para la cárcel. Necesito que escribas una carta. Y allá iba Pablo a la cárcel. Y en la cárcel, Pablo escribía cartas a las iglesias. Y por eso es que ahora tenemos las cartas. Muchas de ellas fueron escritas desde las prisiones. Porque si a Pablo no lo meten en la prisión, Pablo no se queda quieto, Pablo está predicando, pero el Señor dice, quiero que también escribas a la iglesia, porque estas cartas las voy a utilizar en un futuro. Entonces el Señor decía, vamos Pablo, a la cárcel, vas a escribir. Cuando era tiempo de salir, Pablo iba para afuera, y Pablo sabía eso, él entendía esas cosas. Por eso es que a Filemón le dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. No soy prisionero de Roma, no soy prisionero de nadie, soy prisionero de Cristo Jesús. Maravillosas palabras, es maravilloso saber que el hermano Tíquico junto con Onésimo podían llegar a Colosas, a Éfeso, a Creta, a muchos lugares y decir, hey, queremos contarles algo. Miren, esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo en esta ocasión. Qué maravillosas palabras, en verdad. Bueno, otra manera que ellos pudieron dar ánimo a los hermanos en Colosas era mostrando que los obedientes se salvarán. Las personas dicen, todos somos salvos, salvos siempre salvos, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, somos salvos. Pero el problema es de que esa salvación nos ha dado una condición, y esa condición es la obediencia, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que están en Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 al verso 10. Así que pudieron consolarles diciéndoles, han obedecido, ustedes han creído, mantengan esa obediencia firme, porque esa obediencia es la garantía de que la salvación está con nosotros, porque los salvos son obedientes, los salvos no son desobedientes, ellos son obedientes, así que es importante la obediencia. Cuarto punto es que pudieron consolar a los hermanos en Colosas, mostrando que hay una mansión preparada para los fieles. Y esto es algo que Jesús mismo declaró
cuando lo estaba diciendo, y el apóstol Juan, el discípulo amado, escribió estas palabras del maestro en el Evangelio, en el capítulo 14, verso 1 hacia el verso 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estas palabras eran muy conocidas dentro de los apóstoles y dentro de todos los cristianos. Tíquico sabía estas palabras, Onésimo sabía estas palabras, y ahora también podían consolar a los hermanos en Colosas con estas maravillosas palabras. Escuchen por favor. Recuérdese que los hermanos en Colosas estaban atravesando por el gnosticismo y el ascetismo. Las personas que creían esto del ascetismo y el gnosticismo decían creer y tener en ellos mismos el verdadero conocimiento, pero el verdadero conocimiento lo tenían los cristianos. Ahora, los gnósticos y los que practicaban el ascetismo creían de que ellos eran los del conocimiento. Creían que ellos eran los que mandaban el conocimiento, los que dirigían todo, y atacaban a los cristianos y se burlaban de Cristo, profanaban su nombre. Sin embargo, estas palabras las conocían muy bien los cristianos. Palabras de Cristo Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aunque la gente diga lo que no es, ustedes crean en mí. Aunque la gente se burle de ustedes, ustedes crean en mí. Aunque la gente diga cosas que no son, ustedes crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Ustedes van a estar conmigo. Y me imagino a Tíquico, me imagino a Onésimo diciéndole a los hermanos en Colosas: ustedes quieren tener una morada segura, sean fieles, sean obedientes, mantengan su fe, crean. El apóstol Pablo, vean, está sufriendo, pero eso no es nada para la gloria que él va a recibir. Él va a recibir maravillosas promesas, y nosotros también, ustedes también. Manténganse firmes, ustedes, hermanos colosenses, mantengan la esperanza en el Señor. Así que mostraban consuelo, daban consuelo a través de recordar a los hermanos las maravillosas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Quinto lugar es de que mostraban que aunque el error parezca muy grande, Dios es quien gobierna. El libro de Apocalipsis muestra a la iglesia bajo persecución, pero Dios quería que todos los hombres supieran una cosa con seguridad en el capítulo 4 de ese libro: todavía Dios está en el trono. No ha perdido el control. Qué gran consuelo debería ser para cada hijo e hija de Dios leer el capítulo 4 de Apocalipsis y saber que a pesar de que la persecución se pueda levantar nuevamente, a pesar de que las muertes puedan crecer y aumentar, el Señor sigue en control, fortaleciéndonos, dándonos ánimo, sosteniéndonos, y aunque pasemos lo que pasemos, un día estaremos con el Señor. Yo entiendo que hay personas que están pasando por enfermedades. Yo entiendo que hay personas que no saben qué hacer. Yo entiendo que hay personas que han llorado. Entiendo que hay personas que han dicho: Señor, ¿cuándo harás el milagro para mí? Entiendo muy bien esto. Hay personas que se sienten que se han quedado solas, que han sido abandonadas, que están pasando por el valle de la muerte ahora mismo, están pasando por el peor de sus sufrimientos, están pasando por el peor de los días y sienten que no pueden más, pero mientras el Señor, Dios de los ejércitos, esté en el trono, mantenga su fe, hermano, mantenga su fe, hermana, y el Señor hará su obra en el tiempo indicado, en el momento indicado. El Señor hará la obra especial cuando usted menos lo imagina. Dios hará algo maravilloso en su vida, porque mientras Él esté reinando, mientras Él siga siendo Dios y mientras Él esté sentado en el trono, tenemos Dios en quien confiar, porque vive el Señor para siempre, que creó los cielos y la tierra, que domina sobre todo lo creado, por cuanto Él es el creador, que ante Él se ha de doblar toda rodilla y toda lengua ha de confesar
que Jesucristo es el Señor para su honra y para su gloria. Así que, hermanos, mientras el Señor esté en su trono, confiemos en Él, mantengamos nuestra esperanza y no desfallezcamos, firmes hasta la venida del Señor. Y como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, como muchos de ustedes les conocen, pero sus nombres originales, Ananías, Misael y Azarías, que le dijeron al rey de Babilonia: si el Señor no nos libra del horno de fuego, sepas tú, oh rey, que no adoraremos a la imagen y no doblaremos nuestras rodillas, porque, hermanos y hermanas, servimos a un Dios vivo, a un Dios maravilloso, a un Dios de gloria, a un Dios que gobierna y tiene todo el control por los siglos de los siglos. Y nosotros hemos creído y confiado que Él es el único sabio y eterno Dios, y mientras Él sea el único, debemos de poner nuestra confianza en Él. Y como dice el escritor inspirado, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no decaigamos en nuestra esperanza. Mantengámonos firmes en el Señor, firmes en la esperanza. Hermano y hermana, usted manténgase firme en la esperanza que ha recibido. Y cuando sienta que está débil, cuando sienta que está desfalleciendo, doble rodillas, póngase a orar, consagre su vida, lea su palabra, lea la Biblia y dígale: Señor, soy tuyo, sálvame de este momento. Señor, fortalece mi corazón. Señor, fortalece mi fe. Señor, quiero yo menguar para que tú crezcas. Glorifica tu nombre en mi vida. Dedique su tiempo, hermano, hermana, a confiar en el Señor. Aférrese a su fe y no se suelte. Mantenga firme la esperanza, porque Dios reina por los siglos de los siglos. Su Hijo Jesucristo ha sido resucitado de entre los muertos. Su Espíritu Santo está con nosotros y podemos ser fortalecidos en el poder del Señor, porque Él es el Dios verdadero, el único y sabio Dios, a quien pertenecen la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y otra forma que Tíquico y Onésimo podían consolar a los hermanos en Colosas. Y esto es lo último que voy a decir, pero hay mucho más que pudiésemos decir. Aquí esto es lo último, aquí termino. Al mostrar el destino de todos los seres humanos, obedientes personas que no obedecen, obedientes y desobedientes. Bien, aquí dice Jesús en Mateo 25, verso 30, verso 46. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, hermana, escuche bien estas palabras. Manténgase firme en la esperanza que Dios le ha dado a usted como hijo e hija de Él. Manténgase firme en la esperanza, porque sería terrible, sería doloroso, sería espantoso sufrir en esta vida, sufrir en este tiempo, sufrir en este mundo, y después de este mundo tener que sufrir al haber sido separados de la presencia de Dios. Eso sería lo peor que le puede pasar a un ser humano, sufrir aquí y sufrir después de esta vida. Pero nosotros, aunque suframos, nosotros aunque lloremos, nosotros aunque estemos tristes, nosotros aunque pasemos tribulación, nosotros aunque pasemos persecución, aferrémonos a la fe en Cristo Jesús, aferrémonos a la promesa que Él nos ha dado, aferrémonos a la esperanza en contra de la esperanza, como Abraham lo hizo, porque en algún momento menos esperado, los justos irán a la vida eterna. Y es maravilloso saber que los hijos de Dios tienen una esperanza sólida, una esperanza firme en el Señor, que no se puede cambiar por cualquier cosa en este mundo. Por nada del mundo podemos cambiar nuestra esperanza en el Señor. Tenemos la esperanza, estimados oyentes, de vivir eternamente para con el Señor. Tenemos esa esperanza. El cristianismo, escuche bien esto, el cristianismo es la única vida que da consuelo verdadero. Y Tíquico fue un cristiano que tuvo el privilegio de consolar a los hermanos a través de la palabra de Dios. Y tenemos nosotros el privilegio de poder ayudar a otros hermanos, mostrándoles que la vida abundante está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque el ladrón
no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey Jesús, Jesús el Salvador, en Él hay vida. Porque a pesar de que el ladrón vino para hacer estragos, ha venido para matar, para hurtar, para destruir, Jesús ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y si usted y yo queremos esa vida, debemos ser hombres y mujeres que imiten el ejemplo de este ministro del Evangelio, Tíquico, siervo del Señor, que estuvo dispuesto a estar con el apóstol Pablo, trabajando en la milicia, trabajando por la causa del Evangelio. Si tenía que ir a Éfeso, tenía que ir. Si tenía que ir a Creta, iba para Creta. Si tenía que ir a Colosas, iba para Colosas. Si había que viajar en barco para Troas, allá iba Tíquico con los demás compañeros. Estaba dispuesto porque sabía que la vida de él le pertenecía al único y sabio Dios. Y hay señores y señoras, hay jóvenes y niños, hay hermanos, hermanas. El Señor ha dicho que aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, la habrá encontrado. Y si usted y yo hemos dejado todo atrás por la causa del Evangelio, hemos encontrado la vida. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Imitemos el buen ejemplo de hombres y mujeres que han marcado la historia, pero con la fe verdadera, que es lo mejor. Quiero darle agradecimiento a todos los que han estado presentes en este en vivo, en este devocional. He visto acá muchas personas que han estado, sería difícil para mí mencionar todos los nombres, pero les agradezco por estar acá y espero que puedan ser bendecidas, puedan ser llenas de la presencia del Señor, que esté con ustedes y que el Espíritu Santo pueda estar con ustedes en todo momento, guiándoles hacia la verdad, hacia la justicia, hacia el juicio, y que sea fortaleza para ustedes y que sean firmes en el llamamiento santo que el Señor nos ha hecho. Vamos a seguir en otro día con otro devocional, con otro personaje bíblico, y espero que todos ustedes puedan estar bien, pero lo más importante, que estén firmes en su vocación como cristianos o cristianas. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Muchas bendiciones. Desde todo mi corazón les deseo el mejor de los momentos. Paz para todos. La Iglesia de Cristo les saluda. Muchas bendiciones.